Cuando nosotros nos referimos mucho a la sexualidad en los jóvenes, ¿no? Nosotros sentimos que hay una idea centralizada desde la adultez, desde el que ya pasó esa etapa, suponiendo que esto tiene que pasar, ¿no? Por ahí decía en algún momento alguien, la juventud es algo que se desperdicia en personas jóvenes y va a ser un mal que se curará con los años. Realmente, cuando nosotros empezamos a encontrar el discurso con los adolescentes, nos damos cuenta que solamente son consecuencia de lo que están observando, de lo que están viviendo en la familia, de lo que están viviendo en la escuela, lo que están viviendo en la sociedad. Creo que todo empezó en una década un poco convulsiva, en esta década a inicios de los años 2000, donde de repente esta necesidad, ¿no?, que hizo visible 2 décadas atrás la aparición del VIH y SIDA, da el pretexto como empezar a hablar de la sexualidad y después de las sexualidades. Ya no solamente de hombres, mujeres, sino de hombres, mujeres y todos que nos estábamos desarrollando en prácticas que parecían no existir o por lo menos que no estaban visualizadas, y en este sentido en el año 2000 empieza a haber una revolución de salud pública donde tuvimos que separar la infancia de la adolescencia, es decir, la política pública en México ya no se bastaba solamente con aplicar vacunas, ¿no?, y satisfacer la necesidad del infante atendiendo su salud en todos los esquemas, sino que había una población que quedaba un poco en una isla que era la población adolescente. ¿Quién lo atiende? ¿El pediatra o lo atiende el internista o lo atiende el gineco o lo atiende desde dónde, ¿no? Pero siempre era una intención de resolver. O sea, quiere decir desde la atención, desde donde está patologizándose el problema, desde la mujer embarazada que de repente el ginecólogo tenía que intervenir, la ginecóloga, desde la enfermedad un poco más compleja que intervenía el médico internista, o simplemente el pediatra ya no se hacía cargo, decía, no soy ni adolescentólogo, me siento más cómodo con los niños. Y entonces en esta década empieza a haber una necesidad de especializarse un poco más en la atención a adolescentes, sobre todo que salía del nicho del centro de salud, que ya no todo se resolvía porque había un paradigma, los adolescentes no se enferman. Los adolescentes no necesitan servicios. Sin embargo, cuando empezamos a revisar las estadísticas de salud pública en los años 2000, nos damos cuenta que un buen porcentaje de la población adolescente acude a centros de salud. Dice, bueno, van de visita, van a preguntar, dice, van, pero los centros de salud no están preparados para recibirlos, no hay espacios, no hay especialización, no saben los médicos, médicas, no saben cómo entrarle a una población que hace preguntas, digo yo, unas preguntas fáciles de respuestas difíciles. ¿Cómo le hago yo para protegerme? ¿Cómo le hago para no estar embarazada? ¿Cómo le hago para tener mayor placer, mayor disfrute? ¿O cómo le hago con preguntas que eran verdaderamente muy cuestionables, como mi orientación sexual, mi preferencia sexual, mis prácticas sexuales? Y bueno, entonces, a partir de esta necesidad social donde los adolescentes se acercan, empieza a salir una actividad muy intensa sobre planificar un programa específico de atención a salud de la adolescencia, que separara infancia, adolescencia. Empiezan a surgir estos programas, empieza a haber una actividad muy fuerte, sobre todo a nivel nacional de otros estados, empieza a surgir la Semana Nacional de Adolescencia en Nayarit, empiezan a surgir talleres específicos de sexualidad en Querétaro, y entonces ya en una convención, se podría decir a nivel nacional, nos damos cuenta que los adolescentes necesitan más de lo que el servicio público en salud está ofreciendo. ¿Cómo prevenir cuando no hay referentes?, ¿no?, que esa era la constante. No hay una familia referente que sea protectora, cuando el esquema general decía la familia está para proteger. Ahora nos dábamos cuenta que en la familia hay adicciones, que en la familia hay malos hábitos de alimentación, que hay malos hábitos de convivencia, que se vive en un ambiente violento, que la familia es el primer lugar que se presenta en casos de violencia sexual. Entonces la familia dejó de ser, ¿no?, o nunca fue el factor protector. Nos vamos al grupo escolar y nos damos cuenta que los maestros también violentan derechos, ¿no?, y también no son referente de buena salud y no son buen referente de un buen estilo de vida, y los jóvenes pues se encuentran solos en la ciudad, en la comunidad, en la zona rural, sin referentes, y de ahí que urgiera la necesidad de hacer política pública fuera del centro de salud. Vámonos a las comunidades, vámonos a las escuelas, vámonos a los salones, y vamos a hablar no en este término que yo digo que es, no con este síndrome de agradar,
no con esa intención de agradar a la población, sino de tratar de constituir una nueva forma de comunicación con los adolescentes, algo que pudiera ser legítimo, honesto, directo, funcional y proactivo, que permitiera que ellos activaran políticas públicas desde foros juveniles. Y bueno, la verdad es de que es una década, en los años 2000, donde crecen muchos servicios específicos, servicios amigables, donde surgen actividades específicas de promoción de salud para adolescentes y sobre todo donde ya no se juntan con los niños y las niñas, sino que ya es una población perfectamente bien enmarcada en esta idea, ¿no? Es una pregunta interesante, ¿no? Porque los adolescentes pareciera ser que se embarazan en una década donde hay muchos métodos anticonceptivos, antifecundativos, se embarazan porque quieren, o porque lo deciden, o porque omiten información. Pero resulta parajódico, ¿no? Resulta muy de jodernos la vida el hecho de que a pesar de la cercanía de los métodos, no existe la decisión. O sea, quiere decir que no hay una conexión emocional para decir yo vengo preparado para tener un contacto contigo. Quiere decir que hay una barrera directamente relacionada con la situación de educación en la familia que no te permite sacar de la bolsa un condón, ¿no? O que no te permite llegar al grado de honestidad de decir quiero tener una relación contigo, y eso evita, ¿no? Entonces yo no saco un condón, me da pena. Yo no saco un condón porque tú vas a suponer que yo busco esto, y aunque sí es así, pues no lo quiero de esta manera. Entonces hay muchos supuestos. Creo que en México hay un exceso de pensamiento mágico, ¿no? Suponer que las cosas se dan por sentadas, de que el otro debe de saber y adivinarme, sin pedir, sin exigir, sin solicitar. Y entonces este pensamiento mágico hace que los adolescentes se enfrasquen en una situación de presión muy fuerte para tener contacto sexual, y que este sea de manera rápida, ¿no? Explícita y sin negociación. O sea, no hay una plática previa a tener relaciones. Esto por un lado. Por el otro lado es que nos encontramos con un doble discurso. Las familias, comúnmente cuando les preguntamos a los papás, nos dicen, no, yo hablo constantemente de sexualidad con mis hijos. Y la pregunta que les hacemos, quiere decir que hablas del placer, de cómo vive su sexualidad usted en casa, cómo es la pareja, la construcción. Dice, no, les damos condones en la casa. Y hablan de que se siente bien y de que te va a ir tal vez un poco difícil con la relación en pareja. No, bueno, hablamos de condones. Y el asunto no es hablar de condones y de métodos antifecundativos, es de toma de decisiones, ¿no? Entonces, ¿con quién decido relacionarme? ¿De qué manera decido relacionarme? ¿Y qué decido vivir con esta persona? Entonces, al no haber un referente en la familia, al no haber una referencia que te dé seguridad, acompañamiento en la familia, padres y madres, normalmente hay más bien un juicio entre lo bueno y lo malo, lo nunca y lo siempre, o sea, un total. Es dos palabras que nos cuesta mucho trabajo, es decir, las adolescentes se embarazan siempre porque no tienen métodos antifecundativos, o las adolescentes nunca tienen la oportunidad de decidir. Estas posiciones tan radicales, tan polarizadas, nos evitan el diálogo constante en la familia. Entonces quedamos en supuestos. Yo, papá, hago como que te informo, ¿no? Tú, adolescente, haces como que me entiendes, y nadie resuelve las dudas. Entonces yo me quedo tranquilo en un pensamiento mágico donde ya solucioné el problema, y el hijo se queda en un pensamiento mágico donde ya calmó la angustia del papá o de la mamá. Y entonces en este ambiente de doble sentido, donde no hay verdades absolutas, ni las debe de haber, el adolescente se queda otra vez en una isla de desconocimiento, de falta de toma de decisiones y sobre todo de ansiedad por despertar y de sentir y de acercarse al placer de una manera que le corresponda y que le guste, ¿no? Con libertad y con información. Cuando nosotros nos enfrentamos a hacer un poco de estadística, digamos, para ver el génesis del embarazo en adolescentes, de entrada nos damos cuenta que es un problema, y esto es algo muy puntual, es un problema que ya no le corresponde tanto a salud, y suena raro. ¿Qué quiere decir? Es un asunto que por lo menos en Veracruz compromete a más de 24,000 adolescentes que están embarazándose, ¿no? Si tú distribuyes estas 24,000 adolescentes en los municipios, que son 213 municipios, y te das cuenta que cuando el suceso, o sea, el fenómeno se presenta en la familia, son padres que no rebasan los 40 años,
que ya llevan 7 a 10 años haciendo un poco de recurso patrimonial, ¿no? O sea, ya tienen para poner una tienda, ya tienen para poner un negocio pequeño, comprar un taxi, hacerse de algo que les brinde patrimonio. Cuando esto sucede, o sea, 7, 10 años después, 14 años después, que apenas la familia va saliendo, de repente se embaraza la adolescente de la casa, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Que la idea de progreso, de desarrollo, ¿no?, se disminuye, o sea, ya no hay posibilidades porque se integra la adolescente, se integra el niño, la niña que van a ser, y en muchos de los casos se integra un tercero o una tercera, o sea, el yerno o la nuera que viene a vivir a casa, se adecúa a un espacio, y entonces la familia nuclear, que en un momento dado tenía posibilidades de desarrollo, ya no las tiene, por lo menos en los próximos 10 años. Si tú multiplicas 24,000 embarazadas por 24,000 familias distribuidas en 213 municipios, quiere decir que uno de los génesis del bajo desarrollo comunitario y familiar pues es el embarazo. Entonces ya no es un asunto de salud solamente, es un asunto hasta de costos, ¿no? Representa el embarazo un asunto de velocidad en el desarrollo patrimonial de las familias, de entrada, o sea, es un asunto de economía. Por el otro lado, cuando el fenómeno se estudia dentro de la familia, es un adolescente que yo digo que se le echan emplastes, ¿no? O sea, el problema es este y luego se le echa una capa de merengue y otra capa de merengue, que significa que primero se intenta resolver el problema de ideas y de creencias, porque muchos adolescentes dicen, y la familia lo respalda, no te preocupes, ya se casó, como si esto resolviera el problema y disminuyera la posibilidad de muerte o de complicación durante el embarazo.